Un saludo para todos y os doy la bienvenida en el canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo. Hoy me encuentro en Vigo, estoy con mi familia y ellos están paseando por el centro y me he venido aquí hasta el puerto donde estoy ahora para hacer una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Estoy estando en la iglesia después de tener una conversación con un hermano. Al cabo de unos días me vino el pasaje que ahora os voy a compartir, que está en Filipenses 3:20, que dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿no? Y me venía a la mente esto, ¿no? Que nuestra ciudadanía está en los cielos y a veces puede que pasemos esto por alto. Estamos aquí en el mundo arraigados, en la mente aquí tenemos el trabajo, la casa, los hijos, la familia, que puede, ¿no?, que nos olvidemos de esta realidad. Para todos los que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios, que nuestra ciudadanía ya no está aquí. El día que tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, nos bautizamos y nos comprometimos a seguirle a través de su evangelio y guardar su palabra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el apóstol Juan, en el capítulo 17 de su evangelio sobre Jesucristo, refleja la oración más larga de Jesús. Y hay un pasaje donde Jesús, poco tiempo que ya iba a estar con ellos, le dice, está en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, ¿no? Entonces estamos en el mundo, nos movemos en el mundo, pero la palabra de Dios nos enseña que no somos del mundo, que no seguimos el sistema pecaminoso y todo aquello que en este mundo vemos, que a veces a través de las leyes que se aprueban a nivel de los políticos, el aborto, sobre la relación del matrimonio con personas del mismo sexo, o sea, hay cosas, ¿no?, que nosotros como cristianos, pues cada persona es libre de hacer lo que le plazca, pero como cristianos, como hijos de Dios, seguimos el Evangelio de Jesucristo y Dios no aprueba todas estas cosas que estoy diciendo, como que tampoco los políticos roben dinero, aquellos, ¿no?, que lo hacen, es una minoría, pero hay una serie de cosas, ¿no?, que a veces vamos ahí, ponemos el foco en una cosa, pero hay muchas más, ¿no? Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprobar lo que Dios aprueba y rechazar todo aquello que Dios rechaza, ¿no? Jesús dijo que no se puede servir a las riquezas y a Dios, o bien servimos a Dios o a las riquezas. Dijo también que hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí, pues mientras estemos, tenemos que pagar impuestos, tenemos que contribuir y favorecer a todas aquellas cosas que nuestros gobernantes demandan de nosotros, que no van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y vemos que, entonces cuando Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque la gente del mundo no sigue los principios de Dios. El mismo apóstol Juan, en su primera epístola a Juan, en el capítulo 2, verso del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él, porque todo lo que hay en el mundo, y ahí dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos los que hacemos la voluntad de Dios vamos a permanecer para siempre en el reino de los cielos, que es lo más importante. Nuestra vida es un trámite, es un paso que pasa rápido por este mundo, pero después de que dejemos este cuerpo, compareceremos ante el tribunal de Dios y tenemos que dar cuenta de todo aquello que hemos hecho. Claro está que cuando estemos ante el tribunal de Cristo, los salvos, nuestro nombre está escrito en la vida. Y hemos seguido a Dios, hemos guardado su palabra. Y tenemos el galardón de Jesucristo, pero todos aquellos que en este mundo decidieron desobedecer a Dios, no creer el Evangelio de Jesucristo, la Biblia nos enseña que les espera la condenación eterna. Que muchas personas cuando escuchen lo que estoy comentando, Dios pueda cambiar sus corazones. Pero el tema principal que voy es, vuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos ahí empadronados. Ahí está nuestra célula de habitación, nuestra célula de convivencia.
Ahí está nuestro empadronamiento en el reino de los cielos, que lo vemos y está en el corazón de todos aquellos que siguen a Jesucristo. El apóstol Pablo era ciudadano romano y también era ciudadano del reino de los cielos, y muchas veces no hacía valer de que era ciudadano romano, como le pasó en Filipo, y esto le costó que le azotaran con varas, que le metieran en el calabozo más adentro y que tuviera que sufrir mucho con Silas. Y cuando el apóstol Pablo en Filipos le detuvieron, le arrestaron por echar un espíritu de una joven adivina, pues le llevaron a las autoridades y le acabaron azotando con varas y le metieron un calabozo más adentro, él juntamente con Silas. Y padeció todo eso. Y después de salir del calabozo y decir que era ciudadano romano, tuvieron temor por haber hecho lo que habían llevado a cabo. Porque como un ciudadano romano no se le podía encadenar, había unas leyes que le protegían y que le daban un derecho. Y antes había que juzgarle. No era lo mismo en aquel tiempo ser un ciudadano romano que ser de otra nación. Era el imperio que dominaba en aquel entonces el mundo. Entonces, ser ciudadano romano conllevaba unos derechos y unos privilegios. Y era eso, que no se le podía azotar, poner cadenas en las manos, o sea, tenía que tener una serie de consideraciones. El apóstol Pablo, siendo ciudadano romano y sabiendo todos los privilegios que era para su vida ser un ciudadano romano, él no solo era ciudadano romano, sino que también tenía derechos por pertenecer al pueblo judío, por ser israelita. El apóstol Pablo no solo tenía privilegios por ser ciudadano romano, sino también por ser israelita, pertenecer al pueblo de Dios. A los filipenses les escribe esto. En este mismo capítulo, unos versos atrás, estaba leyendo el verso 20, ahora en el verso, a partir del verso, vamos a leer, en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. Y el pasaje 7, que es el clave, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí está la clave en la vida del apóstol Pablo. Pero para mí, cuantas cosas eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por encima de todo, en los cristianos tiene que estar que pertenecemos a Cristo, al reino de los cielos, y que muchas cosas de nuestra vida no podemos actuar como lo hacíamos antes. Por ejemplo, en Santiago, el hermano del Señor, cuando escribe en su epístola, en el capítulo 2, dice que si entra en la iglesia una persona con ropa espléndida, con anillo, y se ve que es una persona rica, le damos el primer lugar, pero cuando entra un pobre, tú quédate aquí delante de mí, a mi estrado, dice, estamos haciendo acepción de personas, y eso es pecado. Si a la iglesia viene una persona del partido que sea político, y nosotros pues a lo mejor tenemos preferencia por uno y esta persona por otro, y ahí de repente hace unos comentarios sobre el nuestro que no nos gusta, nosotros no podemos reaccionar como el mundo, no podemos a esa persona humillarla, a esa persona pues decirle que lo que dice no vale para nada, o que no nos gusta, o que no estamos de acuerdo. No podemos entrar en eso. El apóstol Pablo a Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles. Tenemos que huir de todo aquello que pueda contristar o traer división o crear conflictos. Hay un pasaje de la Escritura que está en Romanos capítulo 15, el verso 1-2. Dice la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tenemos que agradar en lo que es bueno para ser de edificación para otras personas, para ser de bendición, no para estar en confrontación. Si una persona es del Barcelona, por ejemplo, otro del Madrid, del Atleti, o es del Valencia, o Atlético de Madrid, pues nosotros, si entra en la iglesia y sabemos que esa persona, cuando estamos reunidos entre hermanos, es de ese equipo, pues tampoco debemos gastar bromas pesadas, ni decir que su equipo no vale para nada. No debemos. Sé que hay veces que estas bromas se hacen y nos conocemos y ya sabemos con qué hermano podemos gastar una broma. Pero con personas que vienen nuevas nos tenemos que mantener al margen en todo. Como he comentado en estos ejemplos, en la política, en el fútbol, en si viene mejor vestido, tiene una carrera, o si es una persona pues, que viene y no llega a final de mes. La palabra de Dios nos muestra cómo tiene que ser nuestro caminar en Cristo y tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 6, verso 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No tenemos que dejar que nuestra vida nos gobierne los sentimientos fuertes hacia un partido político, hacia un equipo de fútbol, hacia pues, las personas que están en un alto rango, la comida, muchas cosas, el hablar, el criticar, la envidia. O sea, hay cosas en la vida de una persona que no podemos dejar que nos hagan daño en nuestro ser. No tenemos que dejar que aniden en nuestro corazón, porque pueden crear en otras personas raíz de amargura. La palabra de Dios nos muestra que tenemos que tener nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, en Hebreos 12. También vemos que en Colosenses capítulo 3, que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, y que hagamos todo aquello que contribuye a la paz, a la comunión con los demás, a llevarnos bien. Y esto es lo que Dios me ha mostrado en el día de hoy, que tenemos que ser cristianos, que nunca perdamos el referente, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahí pertenecemos a ese reino y a Dios vamos a dar cuenta de cómo caminamos en los principios que Jesús vino a establecer a través de su evangelio, sobre todo del capítulo 5 de Mateo al 8. Ahí habla de que somos una luz, ahí habla que solo verán a Dios los limpios de corazón, habla de que por sus frutos conoceremos a los profetas, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Espero que todo lo que os haya comentado de la palabra de Dios pueda ser de mucha bendición para vuestras vidas, que nunca en nuestra vida nos olvidemos de que pertenecemos al reino de los cielos y que nuestra ciudadanía está en los cielos y que tenemos que seguir caminando en este mundo con los principios de Dios a nuestra vida y como bien escribe el apóstol Pablo en el Efesios 4, no deis lugar al diablo. Que el Señor os bendiga. Hasta siempre con vosotros.